Cuerpo, alma y espíritu. Si miramos más de cerca ese microcosmos del ser humano, lo que vemos primero es su cuerpo. Este cuerpo se distingue en el hombre viviente en que no es la mera suma de los elementos químicos que lo componen, porque esos componentes están subordinados a una idea unificadora al servicio del concepto global ser humano. Esto no es natural. Mucho más natural es lo que ocurre al descomponerse un cadáver. Todas las partes químicas individuales siguen sus propias leyes, según su propia voluntad, y no se subordinan a ningún concepto unificador. Pero si esto sucede en el hombre viviente, es porque debe haber en él una instancia activa con la autoridad de coordinar la diversidad material, y esta instancia es típica del hombre viviente, porque ya no podemos hallar su actividad en el muerto. Es sabido que nada se pierde en el nivel material cuando un hombre muere. Es por eso que esta instancia nuestra que buscamos ni puede ser nunca de naturaleza material. Tampoco era de esperar que fuera así, porque siendo el criterio esencial de esta instancia su capacidad de coordinar la materia, no es concebible que ella misma sea también materia. Todos sabemos también por experiencia que al morir un hombre desaparecen su conciencia y su vida. Resulta natural suponer que esa instancia que estamos buscando sea idéntica a alguno de estos dos conceptos. Pero, ¿qué es la conciencia? El hombre es consciente de sí mismo. Se experimenta como individuo que es y percibe, desde el nacimiento hasta la muerte. Esta conciencia da forma a una continuidad que no tiene el cuerpo, que construye y destruye células continuamente. Otro concepto más antiguo es el del alma. Alma es conciencia e individualidad. Es aquella instancia que reúne las diversas piedras materiales que conforman el cuerpo en una unidad y las coordina. El alma es una instancia independiente que se diferencia en forma cualitativa del cuerpo material. Nuestra psicología moderna lamentablemente no conoce el alma. Lo que sí hace es jactarse en alta voz de su terminología especial, que hace creer que se conoce algo del alma y hasta de sus profundidades y niveles. Pero la verdad es que hasta el día de hoy la psicología no ha logrado ni siquiera un contacto remoto con el alma del hombre. La psicología investiga lo psíquico en el hombre, pero eso no es el alma, sino un producto de esta ciencia, un descarte. Al confundir los dos conceptos, la psicología llega a aseverar que la función del alma del hombre es un producto del cerebro y de un sistema nervioso intacto. De ahí deduce que al perderse estas condiciones materiales, también el alma deja de existir. El desorden conceptual y de pensamiento de nuestra ciencia torna a veces casi imposible poner las cosas nuevamente más o menos en su lugar. Cuando hablamos del alma o conciencia, lo que queremos significar es una instancia independiente, no material, que no es un producto de la materia, como el cerebro, sistema nervioso o cosas parecidas, ni depende de la materia en forma alguna. Las religiones, los iniciados y los ocultistas sabían desde siempre de este alma y su supervivencia a la muerte corporal. Pero el público en general y nuestra ciencia parecen considerar evidentemente como una sorpresa sensacional que científicos como el norteamericano Dr. Moody y otros publiquen informes de personas clínicamente muertas y vueltas a reanimar que relatan en forma unánime cómo dejaron solamente el cuerpo, se quedaron en el recinto, invisibles para los demás, y pudieron ver, oír y percibir todo. La psique o el alma de la psicología, incluyendo la así llamada psicología profunda, no es idéntica al concepto antes descrito, sino solamente su producto de descarte. El alma de la psicología es el lugar de los impulsos, temores, conflictos y complejos, un concepto colectivo para las manifestaciones del alma, pero que nunca se acerca a lo que realmente actúa.
Se supone que lo que actúa se encuentra en el cerebro y en el sistema nervioso central, pero es aquí donde la pescadilla se muerde la cola. ¿Quién pone en funcionamiento el cerebro y el sistema nervioso central? Es sabido que la materia necesita siempre una información para poder entrar en acción, pero la información siempre es de tipo no material. Finalmente, se mencionará que en todas partes donde se realizan procesos de formación en la naturaleza, tiene que haber información, o sea que tiene que haber conciencia o alma. Cada animal, cada planta, cada hombre tienen un alma. Dentro del reino terrestre también el alma necesita un portador material, que es sin embargo de naturaleza sutil. Por eso, en círculos esotéricos, se habla del así llamado cuerpo astral. En conexión con esto hay resultados de investigaciones recientes dignos de ser mencionados, provenientes de norteamericanos como Harold Saxon Burr, profesor en la Universidad de Yale. Burr investigó con gran despliegue técnico los campos eléctricos que rodean un organismo viviente. Ha encontrado, por ejemplo, alrededor de una semilla, un campo en la forma de la planta madura y adulta, y alrededor del huevo de un sapo pudo comprobar la existencia de un campo en forma de sapo adulto. De ahí extrajo la conclusión de que todos los seres vivientes poseen tales campos electromagnéticos. En estas imágenes espaciales invisibles pero medibles, cada célula nueva recibe su lugar. Estos resultados experimentales confirman la tesis esotérica de que todos los seres vivientes se desarrollan hasta ocupar una forma preestablecida. Pero hay que cuidarse de considerar estos campos electromagnéticos como el alma. Son más bien el correlato material del cuerpo astral. Una confusión similar ha llevado a opinar que lo que se ve en la así llamada fotografía Kirlian es el cuerpo astral, pero la fotografía Kirlian muestra solamente el intercambio entre emanaciones energéticas del organismo y un campo de alta tensión. Después de haber tratado de aclarar un poco estos conceptos del cuerpo y del alma, queda todavía un concepto muy importante a saber, la vida. Esta no puede ser nunca idéntica a la conciencia, porque hasta el idioma distingue entre estar inconsciente y estar muerto. La vida tampoco puede consistir de materia, porque lo que se ve en la materia es solamente la manifestación de la vida. Podemos decir que la vida es el misterio más grande para el hombre. Si el alma es desconocida para la ciencia, tanto más lejos se halla todavía de poder comprender lo que es la vida. Siempre se ocupa solamente de sus manifestaciones materiales, pero nada sabe de la vida misma. El hombre no la puede ni producir ni destruir. La vida es una calidad que escapa totalmente a su aprehensión. Todos conocen, aunque solo sea de oídas, la clásica división en tres cuerpos: cuerpo, alma y espíritu. La filosofía hermética enseña que el espíritu es la vida. Al contrario del alma, la vida, espíritu, es algo impersonal, anónimo. Hay solamente un espíritu, una vida. Se puede participar de él, dejarle actuar a través de uno, entonces se vive. Al terminar la vida terrenal, se termina tan solo esta conexión, pero de ninguna manera se destruye algo de la vida en sí. Hay solamente un espíritu, por eso la vida en nosotros representa la unidad, es la chispa divina que se encuentra en todo ser viviente. Así el hombre, como todo producto de la naturaleza, es una trinidad de cuerpo, alma y espíritu. Se siente como unidad y esa unidad la llama yo. Mirándolo más de cerca descubrimos que ya la unidad corporal hombre se deja subdividir en otras unidades, tales como los órganos. También un órgano es una unidad individual. Si no, sería imposible distinguir un corazón de un hígado. Pero esta individualidad funcional requiere que cada órgano tenga una conciencia individual. Esta idea puede parecer extraña porque siempre nos atribuimos una conciencia solamente a nosotros mismos. La mayoría de la gente está aún dispuesta a concederle una conciencia a su perro, por más que la conciencia del perro es sin duda muy diferente a la de un hombre. Concederle conciencia a una mosca generalmente ya encuentra más resistencias,
aunque hay que preguntarse con qué derecho trazamos esta línea de separación. Todo lo que se desarrolla en forma viviente y muestra tener individualidad, tiene conciencia, también en los casos en que nos cuesta introducirnos con nuestra conciencia en la de formas de vida muy diferentes. No tenemos más remedio que concederles a nuestros órganos esta conciencia. El hígado también se siente como una unidad completa e individual. Su único y exclusivo trabajo es cumplir con su función según la ley del hígado, pues si no deja de sentirse bien la individualidad que le es superior el hombre en el cual está integrado. Si seguimos con el análisis de la individualidad hígado, encontraremos nuevas unidades que se llaman células. También cada célula es una individualidad, vive y se puede reproducir. Así que tiene sin duda también una conciencia. Se siente como yo soy, su deber es ser una célula de hígado completa. Si no tiene ganas de hacerlo y descubre una tendencia personal hacia la libertad, se transforma en una célula cancerosa porque se pone fuera del orden superior. El hombre, como dueño de este tipo de células que abandonan el orden, no piensa en felicitarlas por su libertad recién descubierta, sino que hace lo posible por eliminarlas para mantener su propia existencia. Al igual que la célula como individuo es parte de un individuo superior llamado órgano, este no es más que una parte del individuo llamado hombre. Así también el hombre no es más que una parte de una unidad superior. El hombre es solamente una célula en un organismo que llamamos el planeta Tierra. Al igual que todos los planetas, también la Tierra es una inteligencia individual y posee no solamente un cuerpo, sino también una conciencia. Si esto no fuera así, no tendríamos un cuerpo intacto de un planeta, sino un cadáver de un planeta, al igual que un cuerpo humano. Muerto, se descompone, también se desintegra el cuerpo de un planeta muerto. Como vemos, por ejemplo, en el cinturón de asteroides. Tenemos que acostumbrarnos al fin a no contemplar solamente las formas de vida corporales. Todo cuerpo, ya sea piedra, planta o animal, también posee alma y espíritu. Caso contrario, tendríamos ante nosotros un cadáver que rápidamente perdería su forma. También un planeta es solo un órgano de un ser superior, del sistema solar. Si el hombre contempla un poco ese orden, pronto tomará conciencia de que también él, como célula, tiene solamente el deber de cumplir con el servicio a la totalidad que le ha sido asignado. Tiene que esforzarse para ser una célula de la más alta utilidad posible, al igual que él espera de las células de su cuerpo, para no convertirse en un tumor canceroso para este mundo. Si abandona temerariamente el orden para gozar de su libertad mal interpretada, no debería sorprenderse si es eliminado, porque así como es arriba, es abajo.